Mientras el equipo de Putin desembarca en Alaska a bordo de un avión envuelto en escándalos internacionales, Rusia enfrenta una serie de crisis que exponen su fragilidad. Una violenta explosión sacudió el corazón de Rostov del Don, dejando a su paso heridos y destrucción. Las cifras no mienten, julio fue el mes más sangriento en 3 años, y datos alarmantes de la ONU pintan un panorama sombrío. Y como si eso no fuera suficiente, los rusos retiraron cantidades récord de los bancos, el precio real de una guerra que solo consume recursos y vidas. Pero las malas noticias no terminan ahí. Kazajstán, en un movimiento simbólico, superó a Rusia en un indicador económico crucial, lo que marcó un revés histórico para Moscú. Mientras tanto, Ucrania celebra el regreso de un grupo de prisioneros, algunos de ellos en cautiverio ruso desde 2014, una victoria humana en medio del caos. Y todo ello mientras el mundo sigue, minuto a minuto, entre bastidores un encuentro que podría definir el futuro geopolítico. Estás siguiendo la edición más urgente de Nesta, donde la información llega primero, con claridad y profundidad. Aquí podrá mantenerse al día con todo lo que sucede en Ucrania, Rusia, Bielorrusia y más allá, con detalles que otros no muestran. Y hoy, un dato crucial, se ha confirmado la hora exacta del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. La reunión comenzará a las 11:30 hora local en Anchorage y a las 10:30 en Kiev y Moscú. Un detalle irónico, el lugar elegido no es un lugar cualquiera, sino una base militar estadounidense en Alaska, territorio que en su día perteneció a Rusia. Putin, que hace unos días insistía en una ubicación neutral como los Emiratos Árabes Unidos, se ve ahora obligado a negociar en suelo enemigo, rodeado de simbolismos. Los preparativos han entrado en la recta final, pero el ambiente en el Kremlin es incierto. En un raro encuentro y en persona, rompiendo la tradición de los últimos años, Putin se dirigió a sus aliados con un tono cauteloso, muy diferente de la arrogancia de hace 3 años y medio, cuando impuso a todos el apoyo a la llamada Operación Especial. Esta vez, los rostros tensos de los presentes lo revelan, nadie cree en un resultado favorable. Mientras tanto, el primer avión ya despegó de Vnukovo hacia Anchorage. Se trata de un Il-96, el mismo avión implicado en uno de los mayores escándalos de la diplomacia rusa. Hace 7 años fueron encontrados en la embajada rusa en Buenos Aires casi 400 kilos de cocaína, transportados, según las investigaciones, por este mismo modelo. Un detalle que no pasa desapercibido en medio de las tensiones actuales. Y por si el bochorno diplomático no fuera suficiente, Moscú está preparando una prueba de su controvertido misil Burevestnik, el milagro nuclear anunciado por Putin en 2018. Según Reuters, la actividad en el archipiélago de Nova Zembla, en el mar de Barents, se está acelerando, allí se acumulan contenedores, equipos, aviones y barcos. Pero los resultados hasta ahora son malos. De los 13 lanzamientos realizados entre 2017 y 2019, solo 2 tuvieron un éxito parcial. En 2019, una prueba acabó en tragedia, con 7 muertos y un rastro de radiación que le valió al misil el sobrenombre de Chernóbil volador. ¿Fue otro farol de Putin o un intento desesperado de mostrar fuerza en vísperas de la reunión con Trump? Las sospechas son que las pruebas se adelantaron precisamente para evitar un nuevo fiasco internacional. Mientras tanto, la guerra en Ucrania alcanza niveles terribles. Julio fue el mes más mortífero para los civiles desde 2021, con 286 muertos y 1.388 heridos, un aumento de casi el 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los ataques con misiles y drones kamikazes suponen el 40% de las víctimas, repartidos en 18 de las 24 regiones del país. Desde el inicio del conflicto, la ONU ha registrado 13.883 muertes de civiles, entre ellos 726 niños. Las cifras son asombrosas, pero la respuesta internacional está empezando a tomar forma. 5 países europeos, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Suecia, se han unido para financiar un fondo de $1.500 millones para la CAM de armas estadounidenses destinadas a Ucrania. Un mecanismo sin precedentes, llamado Lista de Prioridades de Ucrania, que promete acelerar el envío de equipos críticos al frente. Trump ya lo había dejado claro, Estados Unidos solo seguirá suministrando a Kiev si sus aliados asumen los costes. Ahora la OTAN toma el control para garantizar que cada centavo se utilice de manera eficiente. Y por si la guerra no fuera suficiente, un dron explotó contra un edificio residencial en Rostov del Don, dejando 13 heridos y daños materiales. Las imágenes en las redes muestran el momento exacto del impacto,
mientras fuentes ucranianas afirman que el objetivo fue desviado por la propia defensa antiaérea de Rusia, utilizando guerra electrónica. Otro episodio más que expone la vulnerabilidad del régimen, incluso en su propio territorio. La realidad es clara, mientras Putin intenta salvar las apariencias en anchoraje, su país se hunde en crisis económicas, militares y humanitarias. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo se mantendrá esta fachada? Síguenos, porque la historia se está escribiendo ahora. Y recuerda, nuestro trabajo solo existe gracias a tu apoyo. Juntos mantenemos viva la información. ¿El objetivo del ataque? Nada menos que el cuartel general del Distrito Militar del Sur, precisamente la ruta que siguió el dron ucraniano. Pero en una medida que revela la verdadera prioridad del régimen, la defensa aérea parece haber optado por salvar a los oficiales, a expensas de civiles inocentes. Sobre el centro de la ciudad, el avión cambió bruscamente de dirección y se estrelló contra un edificio residencial de 6 pisos. Una elección que habla por sí sola. Mientras tanto, el sistema bancario ruso está sangrando. Los retiros baten récords históricos, solo en la última semana se retiraron de los bancos 121.000 millones de rublos, según Reuters. ¿Desde junio? Más de medio billón. Sí, el verano siempre aumenta la demanda de efectivo, pero este año el pánico es diferente. El Banco Central lo admite, empresas y ciudadanos están acumulando efectivo, asustados por los cortes de Internet, el control de los pagos y la sombra de nuevas restricciones. ¿El resultado? Bancos sin liquidez, obligados a pedir ayuda al propio Banco Central. La confianza se evaporó. Y mientras la economía se desmorona, Ucrania rescata a sus héroes. 84 personas más regresaron a sus hogares después del arresto ruso, personal militar, sí, pero también civiles. Hija, hola. No hay palabras para describir. Las imágenes de los reencuentros son desgarradoras, abrazos apretados, lágrimas de alivio, sonrisas que el cautiverio no pudo borrar. Papá, pensaste que no te reconocería. Entre los liberados se encuentran aquellos que los rusos tenían retenidos desde 2014, como el legendario comandante Boykuk, defensor de Mariupol, que intentó secuestrar el barco Genichesk durante la anexión de Crimea. Hombres que Rusia juró no liberar nunca. Hasta que lo dejes ir. Y hay más, Kazajstán ha superado a Rusia en PIB per cápita. Los datos del FMI son implacables. Hace apenas 3 años, el país estaba un 30% por detrás de su vecino del norte. ¿Hoy? En 2025, Rusia caerá al puesto 71 del mundo, con un PIB per cápita de $14.060, $530 menos que en 2024. El pronóstico del FMI es sombrío, si nada cambia, en 2026 el crecimiento será de unos miserables $100 por persona. ¿Y en 2027? Incluso Turkmenistán superará a Moscú. El declive no es una teoría, es pura matemática. Mientras tanto, la maquinaria represiva rusa no para. ¿Quién no está con nosotros, está contra nosotros? Este es el mantra que ahora aplasta incluso a quienes, hace poco tiempo, eran considerados neutrales. El bloguero Ilya Varlamov, uno de los más influyentes de Rusia con 5,3 millones de suscriptores en YouTube, fue condenado a 8 años de prisión y una multa de 100 millones de rublos. ¿Tu crimen? Falsificaciones sobre el ejército y violación de las reglas para agentes extranjeros. ¿La suerte de Varlamov? El juicio fue in absentia, está en el exilio desde el comienzo de la guerra. Tus bienes, bloqueados, su nombre en la lista de buscados. Otra voz silenciosa, otra advertencia a quien se atreva a cuestionar. La historia no espera. Cada número, cada imagen. Cada convicción es una pieza de este rompecabezas que muestra una Rusia aislada, empobrecida y desesperada. Y mientras el régimen intensifica su asedio interno, el mundo sigue adelante, sin ellos. Quédate con nosotros. Comparte, comenta, ayuda a difundir la verdad. Porque información como esta no te llega por casualidad. Llegan porque eres parte de esta lucha. Hasta la próxima y que la noticia sea cada vez más nuestra.